Belice es nuestro, o por lo menos la mitad. En términos poco diplomáticos, lo de Belice fue un robo a Guatemala de parte de una potencia mundial. Por más que la consulta popular se quiera adornar como la posibilidad de generar más turismo o de lograr paz y armonía, la verdad es otra. Solo servirá para decidir si queremos o no que sea un tercero, en este caso la Corte Internacional de Justicia, la que decida si tenemos razón en reclamar como nuestro un territorio que, según ha sostenido Guatemala a lo largo del tiempo, fue usurpado ilegalmente por Gran Bretaña. Un territorio que más tarde, siempre bajo el amparo británico, se convirtió en país, lo cual complica todo. Con mucho realismo, debemos de estar conscientes de que esta difícilmente será la ruta para resolver el conflicto. Hay varias razones por las que la consulta popular servirá de poco y solo será un gasto innecesario y una entretención de problemas mayores, pero de eso hablaremos en otro video. Antes, hay que comprender por qué Guatemala ha sostenido que fue víctima de un robo por parte de una potencia mundial contra la que poco pudo hacer. Aunque a decir verdad, Guatemala ha hecho lo suyo para demostrar su inconformidad con Gran Bretaña, rompiendo relaciones diplomáticas y hasta amagando con invadir Belice para conquistar una salida al mar, como ocurrió en 1975. Una intentona que fue rápidamente sofocada con la presencia de un buque de guerra y varios aviones Harrier de esos que despegan de manera vertical en el área limítrofe que hicieron que Guatemala olvidara tal locura. Para empezar, entendamos que lo que Guatemala reclama no es poca cosa. Son 11.030 kilómetros cuadrados que convertirían a ese territorio en el segundo departamento más grande del país, solo por debajo de Petén, pero por encima de Huehuetenango o Alta Verapaz. No equivale a todo Belice, sino más o menos hasta la mitad, hasta el río Sibún. Un territorio que incluye una salida al mar bastante más grande que la que tenemos ahora en Izabal, donde se encuentra una enorme riqueza ambiental como la barrera de coral de Belice y varios islotes y cayos hermosos. Toda un área para destruir o mal cuidar. Porque miren ustedes la diferencia entre Guatemala y Belice en la zona de adyacencia. Ellos, al menos, sí cuidan sus bosques, mientras que en Petén, la frontera agrícola avanza sin freno. También tiene un enorme potencial turístico y hasta ricos yacimientos de petróleo, como bien lo saben algunas empresas guatemaltecas que ya se adelantaron y tienen adjudicadas áreas de exploración y explotación de crudo. Pero entonces, si es tan grande y tiene tanto potencial, ¿cómo nos lo robaron? La historia se remonta a cuando estas tierras no eran países, sino pertenecían a España, que las había descubierto en 1492 y conquistado en los años posteriores. Un proceso en el cual puso al descubierto la ruta desde Europa hasta América, lo que permitió que portugueses, franceses y británicos se lanzaran al nuevo continente. Los británicos, que ya habían conquistado tierras en lo que ahora es Estados Unidos, se instalaron también en lo que luego sería Centroamérica y México a fin de explotar los recursos naturales. En principio esto ocurrió sin la autorización de España, hasta 1783 cuando se dio una primera área a los británicos en la parte superior de lo que ahora es Belice. La misma se amplió en 1786 cuando se les reconoció la facultad de cortar, cargar y transportar el palo de tinte y caoba entre los ríos Hondo y Sibún. A partir de entonces, el área fue conocida como Honduras Británica. Ubiquémonos en el tiempo. Era una época en la que las grandes potencias conquistadoras como Inglaterra, Francia, Portugal o España empezaban a perder territorio debido a la independencia de muchos de sus territorios, como ocurrió en Estados Unidos en 1786 y en México en 1810. El ánimo independentista se instaló también en Guatemala y en los otros países de la región, que crearon la República Federal de Centroamérica, que duró de 1821 a 1839. Aprovechando que los centroamericanos se disputaban la conducción de la federación, Gran Bretaña extendió unilateralmente la ocupación más allá del río Sibún hasta el río Sarstún. Han de haber dicho, como los nombres parecerse, aprovechemos. Ya desde ese momento tuvo lugar una protesta por la ocupación de parte del entonces presidente de la Federación Centroamericana, el hondureño Francisco Morazán. La Federación Centroamericana terminó en 1839 y Guatemala buscó curarse en salud, estableciendo en su primera constitución que el país estaba integrado por Chiquimula, Zacatepeques, Guatemala, Los Altos y la Verapaz, de la cual formaba parte el territorio que ahora reclamamos. De hecho, tan parecido es ese territorio a la Verapaz que la mayoría de los pobladores del distrito de Toledo, parte reclamada por Guatemala, son de origen quechí. Así, casi sin salidas y con una correlación desfavorable, en 1859, siendo presidente Rafael Carrera, se negoció el famoso tratado a través del cual Guatemala cedía la parte ocupada ilegalmente por Gran Bretaña a cambio de la construcción de una carretera desde la capital guatemalteca hasta Punta Gorda.
Esa carretera, como ya sabemos, nunca se construyó ni se pagó en efectivo como Guatemala estuvo dispuesta a aceptarlo. Así pasó el tiempo y en 1964 Gran Bretaña concedió a Belice la posibilidad de autogobernarse, alcanzando plena independencia en 1981. Ese acto fue calificado por Guatemala a través de su Cancillería como una farsa más del colonialismo inglés, un esfuerzo de Inglaterra para eludir sus responsabilidades, dejando atrás un ingrato recuerdo. Y añadía que la proclamación unilateral de independencia en nada cambia nuestra posición ni debilita nuestros derechos sobre esta porción de nuestra patria usurpada por la Gran Bretaña desde hace muchos años. Fue hasta 1991, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, que Guatemala reconoció la independencia de Belice, pero no su extensión territorial. En resumen, resolver este viejo conflicto no es cosa fácil, y más cuando es previsible que no exista la misma voluntad de parte de los dos países, porque hay que reconocer que en este conflicto Guatemala prácticamente no tiene nada que perder, mientras que Belice sí. Y debemos tener en cuenta que los beliceños de hoy no tienen la culpa de lo que hicieron o dejaron de hacer los británicos de hace más de 160 años. Por ello es previsible que en Belice el esfuerzo por hacer una consulta popular como la que estamos por realizar en Guatemala sea modesto. Tan modesto es que ni siquiera tienen una fecha prevista ni es un tema del que se hable. Sea como sea, es necesario que los guatemaltecos entendamos que existen suficientes elementos jurídicos para pensar en la posibilidad de que al menos una parte de Belice sea nuestra algún día. Por esa razón, vayamos a votar por el sí, hagámoslo por Guatemala y hagámoslo por el futuro.